Estoy muy contento que ya regresó. Lo que queremos hacer con su plan es poner las enumeraciones. Okay. Lo que hemos estado practicando con las medidas, como estamos usando reglas de la pulgada, es en las reglas todo se mide en fracciones. Hasta el momento nuestro dibujo está en los puntos decimales y queremos cambiarlo. Y tenemos que poner esas enumeraciones porque la idea es con este plan puede duplicar su caja de dibujo de su caja. So, vamos a hacer algunos cambios. Ahorita ya podemos ver que nuestras dimensiones están en decimal, ¿verdad? Vamos a cambiarlo a fracción. So, ¿cómo lo hacemos? Pues esto caja todo está en la sección de anotaciones. Tenemos que cambiar algunas de las propiedades de anotaciones haciendo clic en la palabra anotación. Esto abre el menú. Y lo que queremos cambiar es el menú de la dimensión. Puede ver que esto es el mismo dibujo básicamente aquí. So, no voy en la palabra estándar, la voy en el dibujo y esto va a darnos unas opciones. So, hago clic en el dibujo de dimensión y esto debe abrir una cajita del ser gerente de las propiedades de dimensiones. So, queremos modificar. Cambiar es modificar. Busco modify en inglés y esto debe abrir el menú que se parece así. Okay. Lo que tenemos que buscar entonces, ahorita está diciendo que está 1 punto y queremos cambiar la fracción. So, ¿dónde la cambiamos? Vamos a buscar a este tab, esta pestaña, Primary Units. Aquí podemos ver que dice decimal y lo vamos a jalar y ir a fraccional. Okay. Y ponemos OK. So, fraccional, OK. Todavía no close, porque tenemos que decirle que ahora es current, que lo queremos que se cambie todo aquí. Me gusta hacer override también. Y esto abre acá otra vez y le ponemos OK y close. Cuando lo hacemos, debe haber cambiado todo eso. De vez en cuando no se cambia lo viejo, pero lo que puedes hacer, entonces, si no ha funcionado, podemos ir a borrar y a borrar estos, ¿verdad? Y tal vez es mejor de todo modo, a veces son problemáticos y podemos empezar como ese dibujo ahorita. So, ahora podemos hacer las dimensiones. Si no funcionó sus dimensiones así, de fracción cuando lo hacemos esto, entonces ya puedes hacerme preguntas y a ver si podemos arreglar esto. So, yo quiero poner el nuevo punto 9.5. Acá abajo puede estar arriba. Si ves en el otro, ya la tengo arriba. Pero no importa, nada más que está un poquito lejos. Y tengo que hacer de una esquina al otro para ver eso sería cuán grande es el metal. Solo jalo esto para acá. Le tengo que dejar un poco de espacio aquí para las dimensiones un poquito menos grande para que eso también sale en el dibujo. Okay. Ahora, la largura completa es 9.5, pero necesito saber cuán largo es este lado, cuánto es este lado, aquí, la dobladillo. Okay, so vamos a hacer algunas otras dimensiones. So, aquí tengo dimensión. Aquí la tengo de acá hasta esta esquina. So tengo que escoger 2 clics. Eso es 3. Okay. Puedo hacer de aquí a acá es 1.5. Tal vez hace fácil de ponerlo aquí. Y de aquí a acá es 3/4. 3/8, perdón. 3/8 de acá para allá. So, eso tienen las dimensiones para la largura de esto. ¿Tengo que hacerlo aquí abajo? No necesariamente, porque yo sé que esto es igual que arriba. Como es como un espejo recopiado de reflejo de arriba para abajo, no necesariamente tengo que ponerlo. Pero necesito poner aquí 1/4. So, de aquí a acá. Okay. Si la tengo aquí, se cambia, pero si empiezo a jalarlo para acá al lado,
ya podemos ver que dice un cuarto. Igual de acá, acá, un cuarto. El único que no me gusta donde terminó esto. So, si salgo de ahí, pongo escape. Ahora puedo hacer clic en el mero número y puedo jalarlo para arriba. Así. No, la verdad, a veces no hay buena manera de hacerlo para que es muy claro, pero lo hacemos lo que es menos confuso para ti. Ahora, ¿cuán ancho es la pestaña aquí? Podemos hacerlo de aquí para acá. Hemos dicho que era, oh, salió mal, debe ser 3/4. So, déjame ver, de acá para allá. So, si tengo acá, dice diferente número, pero yo quiero jalarlo exactamente para arriba. Y si no me gusta que 3/4 está ahí, puedo hacer clic en el número y ponerlo tal vez en el medio. Eso está bien para mí. ¿Qué más necesita para poder imprimir? Podemos poner cuán ancho es acá, ¿verdad? No hemos puesto para asegurar que eso es 1.5. So de esta línea acá es 1.5 y de aquí para acá 3/8. Y vamos a hacer las líneas. Esto está acá, eso es 3 acá. Pero ¿cuán largo es acá? No tenemos, ¿verdad? Entonces, de acá hasta allá. No hice clic en la línea. So, tengo que asegurar que en verdad se pega a esta línea. Si no quiere, voy a la esquina y puedo jalarlo para así. Así está bien. Entonces puedo moverlo para abajo. Eso debe ser 5 3/4. Si lo tiene así, toda su caja es correcta. Vamos a poner su nombre antes que le entregamos. ¿Okay? Y así podemos asegurar que le entregue la caja correcta. Regresamos en el próximo video con el nombre, pero gracias por estar conmigo hasta el momento y nos vemos para terminar y entregar en el último video de esa serie.